Esta tipología de olvido ante acciones de barbarie humana se puede documentar profusamente en muchas ocasiones, pero para mí sinceramente ninguna me ha impresionado más como la que documenta el testimonio de un autor especialmente lúcido que acabo de citar anteriormente, el escritor italiano Primo Levi, que es un escritor pero que fue sobreviviente de los campos de exterminio nazis. Lo particularmente estremecedor es que esa herida de la incredulidad afectase primero y de manera más honda a las víctimas de la barbarie cometida. Cuenta Primo Levi en su trilogía de Auschwitz, en el volumen 3, Los hundidos y los salvados, cómo en los prisioneros del campo de exterminio se instaló la angustiosa convicción de no ser creídos y de ser rechazado su testimonio. Dice expresamente Primo Levi, lo voy a leer literalmente: es curioso que esa misma idea, que aunque contásemos lo vivido nadie nos creería, afloró en forma de sueño nocturno en la desesperación de los prisioneros. Casi todos los liberados, de viva voz o en sus memorias escritas, recuerdan un sueño recurrente que los acosaba durante las noches de prisión y que, aunque variaran los detalles, era en esencia el mismo: haber vuelto a casa, estar contando con apasionamiento y alivio los sufrimientos pasados a una persona querida y no ser creídos y ni siquiera escuchados. En la variante más típica y más cruel, nos dice, el interlocutor se daba la vuelta y se alejaba en silencio. Víctimas y opresores se daban cuenta de la reacción de incredulidad ante lo que estaba ocurriendo. Bien, Primo Levi también documenta que ese rechazo, ese olvido por incredulidad, no aceptar lo que se está contando, no darlo por bueno, formaba parte de los planes criminales de los verdugos, en este caso los verdugos nazis, cuando recuerdan: los soldados de las SS se divertían en advertir cínicamente a los prisioneros: de cualquier manera que acabe la guerra, decían, y hay que ser cínicos, la guerra contra vosotros la hemos ganado, contra los ocupantes del campo de exterminio, los judíos que estaban condenados allí, condenados políticos. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no le creería. Tal vez haya discusiones, investigaciones de historiadores, pero no habrá ninguna certidumbre. Aunque alguno de vosotros sobreviva, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirán que son exageraciones de la propaganda. En palabras de los propios nazis, SS, que estaban en el campo de exterminio. Sin duda, la decisión de no dar crédito, la voluntaria ignorancia, el desentendimiento consciente y deliberado de empresas que dieron material, gas, por ejemplo, que contaba, o grupos de información, o amplias capas sociales, esa decisión de no dar crédito han actuado como cómplices implícitos de la criminalidad y de la barbarie. Y no deja de ser un dato aterrador que ratifica el poder degradante de este olvido por incredulidad, precisamente que las propias víctimas del crimen sintiesen en lo más profundo de sus sueños, cuando dormían, la certeza de la indiferencia culpable, de la incredulidad deliberada. Bueno, todas estas modalidades, vemos que hay distintas modalidades de memoria y de olvido. Todas estas modalidades de enfermedades del recuerdo han afectado por igual a la memoria selectiva sobre la literatura. Hemos estado hablando de hechos, pero quisiera pasar al terreno de la literatura. Por ejemplo, es fácil y grato rememorar poemas futuristas de amor. Pongamos el caso de Vladimir Mayakovsky. Vemos en vez de carta, que tiene este comienzo: el humo del tabaco resquemó el aire, ¿te acuerdas? Tras esa ventana por primera vez acaricié frenético tus manos. Hoy estás con el corazón acorazado en la turbia antesala, no acierta con la manga la mano quebrada de temblor. Bueno, son poemas recordados, muy rememorados, son muy gratos. O este poema inconcluso: me quiere, no me quiere, retuerzo las manos y los dedos destrozados desperdigo. Aunque las canas descubran el peinado y la barba, aunque abundantes suenen en plata los años, espero, confío que jamás llegue a mí el vergonzoso buen juicio. De nuevo son poemas relativamente recordados dentro del recuerdo que
pueda suscitar la poesía. Sin embargo, no se recuerdan con tanta facilidad y agrado otros poemas del mismo autor futurista, Vladimir Mayakovsky, como los siguientes versos que voy a decir ahora. Que el hacha baile sobre las calvas. Matar, matar. Bravo, que sus cráneos sirvan de ceniceros. Sea la venganza el maestro de ceremonias y el hambre el organizador. Bayoneta, Browning, bomba, adelante, ritmo. Bueno, versos muy poco recordados, semi-olvidados. En el olvido selectivo de este tipo de literatura intervienen similares patologías del recuerdo asociadas a los actos violentos y sentimientos de culpabilidad de la vida real. Nuestra conciencia se siente un tanto perpleja, yo creo que incluso abiertamente confusa, ante la amalgama de creación artística y incitación al odio, como hemos visto en estos últimos versos. Precisamente esos versos de Mayakovsky han sido rescatados solo como documento y no como poesía en un estudio recién publicado sobre la historia del odio, Ira y tiempo, del profesor Peter Sloterdijk. Y sin duda provocan un sentimiento de perversión al percibir la alianza, yo diría una palabra muy fuerte, la alianza bastarda entre la belleza y la celebración de la ira, de la violencia, del crimen, el estímulo al odio. Y esto mismo ocurre respecto al conjunto del teatro de guerra español, promovido por ambos bandos en la Guerra Civil de 1936. Existe suficiente material para engrosar numerosos volúmenes con ese teatro de guerra, pero ni los autores, ni las instituciones, ni los herederos, ni siquiera los lectores sienten verdadera afección por una creatividad que en términos generales estuvo al servicio de alentar la ira, justificar el sectarismo, agitar el cainismo, espolear el crimen o embellecerlo con estereotipos de la propaganda política. La consecuencia es una distorsión del recuerdo de esta literatura y un olvido instintivo donde actúa un solapado rechazo y una voluntaria ignorancia. Creo que este efecto de voluntaria ignorancia y de rechazo es aún más potente en el teatro. No si hablamos de novela, hablamos de poesía, más potente en el teatro. Los planes de agitación y propaganda ya conocían esa efectividad del teatro. De ahí que programasen siempre teatro de guerra, ambos bandos en la retaguardia y en el frente. ¿Por qué? Porque la vehemencia y la pasión de los actores podían y pueden comunicar estos textos con una formidable carga afectiva, agitadora. Y verlos hoy representados con la misma vehemencia produciría una incomodidad, una turbación y una vergüenza que estarían muy relacionados con la mala conciencia y con la culpa. La enfermedad del olvido ha caído sobre este género, sobre este conjunto de obras, trayendo consigo el desconocimiento y la ignorancia sobre las grandes diferencias entre unas obras y otras, que evidentemente no. En el caso concreto de Miguel Hernández, su teatro de guerra ha quedado, precisamente por todos estos motivos que acabo de decir, como una etapa final de su obra dramática bastante velada, poco estudiada, justificada solo por las circunstancias y vista como un desplome de su creatividad. Así lo he visto en varios estudios. Sinceramente creo que subyace una patología del recuerdo, donde la memoria ha olvidado su teatro real y lo ha sustituido por un estereotipo que es otra forma sutil de olvido, es sustituir la verdad por una falsificación, un estereotipo de poeta combatiente. Creo que esta mala conciencia hacia el teatro de guerra de Miguel Hernández ha contribuido, entre otros muchos motivos, a que se olviden más cosas. Se olvide ha contribuido a que exista un recuerdo muy borroso de toda su obra teatral. A Miguel Hernández lo reconocemos o lo conocemos, lo recordamos a través de su poesía, pero no a través de su obra teatral. También a que se olvide que su vocación inicial fue la obra dramática, tal como lo expresó Vicente Ramos en las palabras: Miguel Hernández cifró sus primitivas aspiraciones literarias no en la poesía, sino en el teatro. Miguel ansiaba hacer teatro. El olvido de este hecho puede distorsionar toda la trayectoria, del mismo modo
que hace ver su teatro de guerra como un caos de textos, falto de coherencia interna. Ahora bien, una revisión sin mala conciencia del teatro de guerra de Miguel Hernández puede deshacer muchos de estos malentendidos. Visto en su conjunto, es curioso porque la evolución interna del teatro de guerra de Miguel Hernández sigue una evolución muy opuesta, diametralmente opuesta a la evolución que siguió el supuesto modelo que seguía Miguel Hernández y Rafael Alberti, el modelo del teatro soviético. Dicho muy sumariamente, muy sintéticamente, la revolución soviética trajo consigo una revolución teatral, donde en un primer momento se nacionalizaron los teatros rusos y se pusieron bajo la dirección de un director de teatro experimental, Meyerhold, que escribió un manifiesto Octubre Teatral. Y ahí señalas el camino a seguir durante la primera década de la revolución: eliminación de las técnicas de interpretación clásicas, eliminación del repertorio de teatro realista, considerado como una superestructura ideológica burguesa y agotada, y promoción de obras y técnicas experimentales revolucionarias basadas en el cubismo y en el futurismo teatral. Sin embargo, muy pronto el poder soviético consideró este teatro experimental y vanguardista como un teatro incomprensible para el pueblo y, por lo tanto, como un teatro degenerado. El poder político, a través de Lunacharsky, lo expresó así: ellos, los vanguardistas teatrales, imaginaban que la revolución consistía en reemplazar el teatro serio por esos extraños espectáculos sugeridos por su ideología burguesa en declive. En los años 30 se persigue a los artistas de vanguardia y se destruye la vanguardia teatral. Meyerhold es destituido, es desterrado a Siberia y posiblemente ejecutado, en cualquier caso muerto, en Siberia. Y el teatro experimental es sustituido por piezas de agitación, que son breves espectáculos de propaganda sobre temas de actualidad política, seguidos de un debate político dirigido hacia el adoctrinamiento. Y sobre eso se construirá el futuro realismo crítico de la Unión Soviética. Bien, al comienzo de la Guerra Civil, Rafael Alberti retoma y lanza en España ese modelo soviético de breves espectáculos populares de agitación, dándole el nombre de teatro de urgencia. En palabras del propio Alberti, en 1937, dice: urge un teatro de urgencia, hace falta estas obritas rápidas, intensas, dramáticas, satíricas, didácticas. Su duración no debe de sobrepasar la media hora. En 20 minutos escasos, si el tema está bien planteado y resuelto, se puede producir con los espectáculos el efecto de un fulminante, que es lo que pretendía este tipo de teatro. En la Unión Soviética sustituir este teatro a la vanguardia y después en el teatro de guerra español. Y en efecto, en sus primeras piezas de teatro de guerra, Miguel Hernández sigue este modelo. Un modelo que ha nacido en la Unión Soviética, que Rafael Alberti ha incorporado a España y que se ha difundido como teatro al comienzo de la Guerra Civil.